Alguien, en una sala de reuniones del Centro Espacial Johnson, de la NASA, miró los datos de la cápsula recuperada de Artemis 1 y pronunció las palabras que nadie en esa sala quería escuchar en voz alta. El escudo térmico había fallado, no de forma catastrófica. No de una manera que hubiera matado a alguien, porque no había nadie a bordo para matar. Pero había fallado de una forma real, documentada, fotografiada e imposible de explicar. Más de 100 ubicaciones en toda la superficie de 5 metros de diámetro mostraban daños que los ingenieros no habían predicho, no habían modelado y no comprendían del todo. Fragmentos del material protector se habían desprendido, no porque estuvieran diseñados para hacerlo, porque algo había salido mal dentro del propio escudo. Algo que las ecuaciones no habían contemplado. Algo que había generado presión en lugares donde la presión nunca debía acumularse y que luego había explotado hacia afuera, llevándose consigo piezas de la única barrera entre una tripulación y un calor de 5000 grados. Eso fue en diciembre de 2022. Artemis II despegó con 4 seres humanos a bordo en abril de 2026. Con el mismo diseño de escudo térmico, el mismo material, la misma formulación que ya había demostrado, de la forma más inequívoca que permite la física, que podía fallar. La NASA lo sabía. Lanzaron de todas formas. Y la pregunta de por qué no tiene una respuesta simple. Es una pregunta sobre instituciones, sobre calendarios y sobre la tolerancia al riesgo. Es una pregunta sobre el cálculo específicamente humano, que se realiza cuando el costo de la cautela se mide contra el costo del retraso. Es una pregunta sobre lo que estamos dispuestos a aceptar cuando el destino es la Luna y el cronograma ya lleva años de retraso. Y es una pregunta que, dependiendo de cómo hubiera terminado el 10 de abril, habría sido olvidada por completo o habría definido a la agencia durante una generación entera. Esta es la historia de esa decisión. Cómo se tomó, en qué se basó, y lo que dice sobre la relación entre la ambición humana y la física a la que esa ambición debe responder eventualmente, quiera o no. El material Avcoat que compone el escudo térmico de Orion no es nuevo. Es descendiente de la misma sustancia que protegió las cápsulas Apolo cuando regresaron de la Luna a finales de los años 60 y principios de los 70. Esas misiones funcionaron, el material funcionó. El programa Apolo devolvió a 12 astronautas desde reentradas a distancia lunar sin un solo fallo en el escudo térmico, y ese historial fue parte de los cimientos sobre los que se construyó el programa Orion. Si el Avcoat funcionó para Apolo, el razonamiento era que una versión modernizada funcionaría para Artemis. Los ingenieros actualizaron la formulación levemente. Realizaron ajustes por mejoras de fabricación, disponibilidad de materiales, optimización del rendimiento. Cambios pequeños. Cambios razonables. El tipo de cambios que se hacen en cualquier programa de ingeniería a lo largo de décadas de desarrollo, sin que nadie los considere un rediseño fundamental. Pero aquí está el problema. El pequeño cambio en la formulación del Avcoat afectó algo que nadie detectó hasta que fue demasiado tarde para detectarlo con claridad. Afectó la permeabilidad del material, su capacidad de respirar. Durante la reentrada, a medida que la capa exterior del escudo térmico se calienta a miles de grados y comienza a carbonizarse, se generan gases dentro del material. Esos gases necesitan un lugar a donde ir. En el Avcoat de la era Apolo, ventilaban a través de la capa carbonizada exterior sin dificultad, escapando inofensivamente hacia la estela. En el Avcoat reformulado usado en Orion, la permeabilidad era diferente. La capa exterior, bajo ciertas condiciones térmicas, se volvía menos permeable de lo que los gases acumulados detrás de ella requerían. La presión aumentaba, y cuando la cápsula realizaba su reentrada de rebote, la capa carbonizada exterior se enfriaba ligeramente mientras la presión interna permanecía. Y cuando la cápsula descendía de nuevo y el calentamiento se reanudaba, la presión que se había acumulado en la fase más fría no tenía a dónde ir. La capa carbonizada se agrietó. Los fragmentos salieron disparados. No en todas partes, no de golpe, pero en más de 100 lugares,
El escudo no se había comportado como ningún modelo decía que debía hacerlo. Los ingenieros que examinaron el escudo térmico recuperado de Artemis pasaron 2 años intentando entender exactamente qué había ocurrido y exactamente por qué. Realizaron pruebas en instalaciones de arco de plasma, los laboratorios especializados que pueden generar el tipo de calor que produce una reentrada en un entorno controlado. Enviaron muestras a túneles de viento, a equipos de calentamiento láser, a laboratorios de análisis de materiales en múltiples centros de la NASA. Construyeron modelos computacionales, incorporando lo que habían aprendido, y los ejecutaron contra los datos de fallo. Y llegaron a una conclusión que creían, con la confianza que proviene de 2 años de investigación intensiva, que explicaba la causa raíz y apuntaba hacia una solución. La solución no era un nuevo escudo térmico. La solución era una trayectoria modificada. Y aquí es donde todo cambia. El razonamiento era preciso, y desde un punto de vista ingenieril, defendible. El daño en Artemis I había ocurrido durante la fase de rebote de la reentrada, durante las condiciones térmicas específicas del ascenso al salir de la atmósfera, cuando la temperatura exterior bajaba mientras la presión interna permanecía elevada. Si eliminaban ese perfil térmico particular, si modificaban la trayectoria de reentrada para que la cápsula permaneciera más tiempo en la atmósfera en su inmersión inicial y saliera con oscilaciones de temperatura menos dramáticas, la capa carbonizada exterior permanecería permeable durante todo el proceso. Los gases ventearían como estaba previsto. La presión no se acumularía. Los fragmentos no saldrían disparados. El mismo escudo, volando por un camino diferente, funcionaría correctamente. Esta era la apuesta. No una apuesta imprudente, no una apuesta ignorante, una apuesta calculada, hecha por ingenieros serios con datos serios, basada en una investigación seria que había costado 2 años y recursos difíciles de cuantificar. La apuesta era que comprendían el fallo lo suficientemente bien como para diseñar una solución sin reemplazar la pieza que había fallado. Pero se pone peor. No todo el mundo creía que la apuesta era sólida. Charles Camarda, exastronauta de la NASA, que voló en el transbordador espacial Discovery y pasó años como ingeniero dentro de la agencia, revisó el análisis y llegó a una conclusión diferente. Dijo públicamente, en entrevistas, en declaraciones escritas, antes de que Artemis II abandonara jamás la plataforma de lanzamiento, que la NASA no comprendía completamente la causa raíz del daño en el escudo térmico de Artemis I, que las pruebas que habían realizado no podían replicar completamente las condiciones de una reentrada real, que los modelos que habían construido estaban basados en una física incompleta, que la modificación de la trayectoria era un juicio de ingeniería hecho en presencia de una incertidumbre que no había sido completamente resuelta, y que volar a 4 seres humanos detrás de este escudo térmico, bajo estas circunstancias, era un error. No un error burocrático, un error de seguridad de vidas. El tipo que se investiga después, lentamente, por personas que tienen que explicar a las familias por qué la evaluación de riesgo decía aceptable, cuando el resultado decía otra cosa. La NASA lo escuchó, revisó sus preocupaciones, trajo expertos externos para evaluar el análisis de forma independiente, y luego procedió con la misión según lo planeado. La posición de la agencia era que la investigación había sido exhaustiva, que la causa raíz se comprendía lo suficientemente bien como para mitigarla, y que la modificación de la trayectoria abordaba el mecanismo de fallo al que apuntaban los datos. La posición se declaró con la tranquila confianza institucional que proyectan las grandes organizaciones técnicas cuando han tomado una decisión y están comprometidas con ella. El tipo de confianza que, en la historia de los vuelos espaciales tripulados, a veces ha sido exactamente correcta y a veces ha sido la última declaración pública antes de que algo salga irreversiblemente mal. El lanzamiento fue el 1 de abril de 2026. Pero esa ni siquiera es la peor parte. La peor parte es la lógica institucional que hizo que todo esto no solo pareciera aceptable, sino necesario.
Reemplazar el escudo térmico de Artemis II con la versión rediseñada que la NASA ya había pedido para misiones futuras habría requerido retirar el que ya estaba instalado, recertificar la cápsula, reprocesar el vehículo y retrasar el lanzamiento entre 18 meses y más. 18 meses no era simplemente un número de calendario. Era un número presupuestario, un número político, un número que tenía implicaciones para el financiamiento del programa, para las relaciones de la agencia con el Congreso